este trabajo de 3 encuentros, Mario va a explicar hoy cómo se maneja y cómo puede continuar después, ¿no? Así que bueno. Bienvenido. Buenas noches, bienvenidos todos, gracias por estar. Vamos a cerrar estos encuentros de una manera distinta. Les pido ante todo mis disculpas a todos por la última reunión, donde no dejé espacio para las preguntas y fue todo un corte muy abrupto. En este caso vamos a terminar de esta manera, no abrupto, sino pudiendo hacer preguntas, acercándose y demás. Y tenemos en vista, porque tenemos anotados el mail de cada uno de ustedes, la posibilidad de hacer un taller en noviembre, ¿sí? Como para poder redondear entre todos nosotros, con la ayuda de Luis, lo que estuvimos disfrutando. Así que queda en compañía de Luis y disfruten. Bueno, Gracias. bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Y a proseguir, como se dice. Creo que ahí el pizarrón donde muestra la derecha, no sé si estará al tanto, ¿no? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Bien, como se supone que no hay ninguna pregunta, después de un mes, puede ser, pues vamos a proseguir. Bien, la última vez yo me había quedado con el orden bíblico y estoy esperando urgentemente que llegue la Biblia y que ya llegó. Porque sin Biblia no puedo muchas. Bien, gracias. Bueno, y estábamos en el orden bíblico. Bien, ¿esto qué significa? Significa que en el primer encuentro habíamos intentado mirar un poquillo esta realidad tan desafiante y compleja de matrimonio-familia en la perspectiva esencialmente más antropológica, más humana, ¿no? Y queda mucho por decir para desarrollar, pero bueno. Y esto lo decíamos, era algo así como, ¿recordáis alguna expresión que habíamos usado? Esto como era a nivel de los que están en medio hospitalizados, terapias, primeros auxilios, ¿no? Y en este sentido, esa es la parte antropológica. Y de la parte bíblica ya queremos un poco como, reforzar, ¿no? O sea, darle un sentido, buscarle un fundamento a esta verdad sustancial y esencialmente humana, que es, prácticamente repito, este nudo relacional, matrimonio, familia. ¿Vale? Y había sido muy corto lo que hemos visto de matrimonio y familia, cortísimo además, ¿no? Así que en teoría porque la práctica va a ser otra, yo tenía mi programa y yo de repente me sorprendí porque el tercer encuentro todavía estaba en clave bíblica y yo contaba otro encuentro que es el tema magisterial. Y tal es así que me traicionó incluso, no sé si fue Mario que me aceleró, pero yo tenía mis documentos en la mano y no los traje, los documentos eclesiales. Y le venía comentando a Mario que incuestionablemente el magisterio no tiene mucho sentido si no es en el fundamento bíblico. Por eso, a sabiendas, se dieron dos cosas, ¿no? En este sentido que os decía, me traicionó un poco la memoria. Porque yo contaba con 4 encuentros, 2 bíblicos y 1 magisterial. Y como de momento estamos hablando de 3, y yo tendría que supuestamente trabajar sobre el tema de magisterio y no traje los documentos, precisamente es una oportunidad para seguir profundizando en el tema bíblico, que es, yo diría casi como la esencia, ¿no? O sea, apoyar bien esta estructura.
¿Qué quiere decir? Insisto de nuevo, matrimonio y familia son realidades humanas. Pero primero y fundamental. Ahora, desde la fe, lógicamente nosotros creemos que el sentido último de esta realidad humana se ilumina ¿en quién? Se ilumina en Dios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta realidad entra o está dentro del proyecto de Dios, proyecto creacional de Dios. Bueno, así que voy a tratar de profundizar, como os digo, desde el orden bíblico. Y voy a comenzar paradójicamente, después voy a volver atrás, pero paradójicamente voy a comenzar por un texto que me llamó la atención la forma como lo trataron. Hace 2 domingos atrás, o 3, no sé, en la liturgia dominical estuvo el texto de San Marcos. Muy bien, Marcos. Me dio mucha bronca, porque pusieron a Jesús como defensor del divorcio, contra el divorcio. Bandera contra el divorcio, Jesús. Pobre Jesús, ni le preocupó el divorcio. Entonces, eso es lo que a mí después me preocupó. Me alegra, acá no dijimos eso. No, pero como si Jesús estuviera preocupado por el divorcio. Jesús estaba preocupado por otra cosa. Es decir, cómo comprender el matrimonio para que no exista el divorcio. ¿Se entiende? O sea que todo el interés de Jesús no estaba en lo negativo. No se divorcie, sino qué sentido tiene esa relación que justamente, bien asumida, es una relación que no contempla en esencia para nada el divorcio. Fijaros qué curioso. Por eso a veces te da bronca esas cosas de usar para, bandera de, no sé si la habrás. Bueno, y entonces voy a tratar de trabajar este texto que además es una, digamos, las referencias que hace Jesús son justamente evidentemente del Génesis. Pues no, fijaros, tenemos todo junto. Bueno, y bueno, ya lo dijo Billy, ¿no? Estamos en el capítulo 10 de San Marcos. Bueno, a mí me encanta este capítulo porque pareciera algo así como que hoy no podríamos imaginar en un debate, ¿no? ¿Veis ahora que estamos todos tan habituados a los debates públicos, etcétera, ¿no? Así que podemos pensarlo así, ¿no? Un debate entre Jesús y los fariseos, ¿no? Los fariseos, quizás había algún escriba, lo que fuese. Entonces se plantea un debate. A ver, los fariseos. Tenemos el panel, estaban los fariseos y estaba Jesús. Entonces, ¿qué le plantean los fariseos? Muy sencillo. Es decir, ahí el texto resalta una nota, que es siempre el afán de que hay que desautorizar a esa persona y hay que destruirlo. Esto es como si fueran debates políticos, ¿no? Hay que destruir al contrario, hay que destruir al contrario. Y en este afán de destrucción, no eran tontos, no eran tontos. ¿Por qué? Porque van a confrontar a Jesús de nuevo con la gran autoridad de aquella época. ¿Quién era más importante en aquella época, Jesús o Moisés? Moisés. Moisés era indiscutible, esa autoridad nadie la ponía en cuestión. El gran Moisés y fundamentalmente la historia, pero sobre todo la Torá. Por tanto, la Torá siempre se asignaba a la figura de Moisés. Muy bien. Y entonces esta gente, amparándose precisamente en Moisés, le plantean a Jesús la cuestión de que Si era lícito dejar.
Divorciarse la mujer. No divorciarse tanto. No, era- Escribir libelo de repudio. ¿Todo eso? Escribir un libelo de repudio. En aquella época se estaba bastante flojito, ¿no? Porque esto de los matrimonios, prácticamente como estaba todo tan montado, casi en torno al tema de la fecundidad, pues pareciera que eso era lo primario y absoluto. Y de esa manera, claro, la realidad de la mujer quedaba bastante, o dejaba mucho que desear, Esto no solo en el pueblo de Israel, sino en todos los ámbitos. Todavía hoy si vais al ámbito que islámico, cosas por el estilo, tenemos algunos referentes. Bueno, y entonces le plantean a Jesús la cuestión, y es interesante que la clave es confrontarlo con Moisés. Por tanto, Moisés es autoridad indiscutible. Y es muy interesante la reacción de Jesús, o sea, observando un detalle que a mí siempre me gustó, me parece fantástico en la estrategia de Jesús, que a pesar de que el adversario tiene una intención totalmente, digamos, perversa de destruirlo, él sin embargo no quiere destruirlos, sino que puedan pensar, que puedan, digamos así, crecer. Qué difícil que es eso, ¿no? Porque uno se engancha emotivamente y te lo quisieras pasar por arriba, ¿no? Esto es muy simple cuando ves cualquier debate, ¿no? Bueno, esta es la actitud de Jesús. Y entonces, ¿cómo reacciona? Ok, Jesús le dice, atenti, ustedes están un poco falseando, evidentemente, la Torá de Moisés. ¿Cómo? Y claro, porque eso que vosotros consideráis un derecho, Moisés nos dijo que podíamos escribir el libelo de repudio, eso que vosotros consideráis, repito, un derecho, eso es solo una excepción. ¿Cómo? Y sí, porque Moisés lo dijo bien claro, por la dureza de vuestra cabeza, es que permitió esa excepción. Pero ustedes han querido transformar la excepción en regla. Bueno, fijaros ya en cómo sutileza para que el otro se dedique a pensar, porque nunca hubieran imaginado que Moisés escribió eso en clave solo de excepción, no de regla. Bueno, perfecto. Entonces Jesús les dice algo que es muy importante hoy en cualquier debate. ¿Cómo se supera la cuestión? ¿Por qué Jesús le dijo que era una excepción? Porque Jesús le dice, oiga, si yo tengo una línea, planteo una línea histórica, resulta, asumiendo en un sentido general, resulta que acá todo comienza por ¿dónde? Todo comienza por la creación, ¿no? O sea, la creación es el principio absoluto. Pero resulta que el señor Moisés viene después. Entonces Jesús le dice, ¿qué tiene más autoridad? ¿La creación o Moisés? Ahí ya no respondieron, no respondieron, ¿eh? Pero con este cuadro es como ya Jesús comienza a desarmar esa estructura en la cual ellos se habían instalado. Y es así que entonces Jesús le dice, oiga, esto es una excepción y ustedes la quieren convertir en regla, y entonces si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, yo no lo puedo mirar por dónde, no puedo mirar por aquí, tengo que mirarla desde acá, que es donde está el principio. Entonces, hay que moverse a nivel de ¿qué? A nivel de principios y no a nivel de excepciones.
se dan cuenta qué sabio, qué sabiduría que encierra todo esto? ¿Sabéis por qué? Porque nosotros nos perdemos tantas veces en discusiones bizantinas y al final ya no sabemos de qué va. Esto analícenlo en cualquier discurso, en cualquier debate, y veréis que al final uno dice, ¿y qué estuvieron discutiendo? ¿A qué se llegó? ¿De qué se trataba? ¿Por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces no resolvemos las cuestiones invocando ¿qué? Invocando principios, sino solo ¿qué? Excepciones, normas, reglas, etc. Esta es una sabiduría increíble, porque ayudaría muchísimo a crecer y a evitar sustancialmente tantas y tantas discusiones y disputas. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque si nos colocamos a nivel de principios, aquí es donde todos tendríamos que tener el punto de ¿qué? El punto de referencia. Pero, por lo general, las discusiones vienen desde este otro marco. O sea, a nivel de eso que se llama lo consuetudinario, cosas de la vida. Hoy, ¿qué es lo que estamos necesitando? Principios. Claro, hoy lo que estamos necesitando es volver a principios. Ejemplo, a mí me dio mucha bronca, yo recuerdo ya hace unos tiempo atrás, ¿no? Recuerdo aquello de manifestación contra ¿qué? Contra el divorcio. Y después ya nadie sabía ni de qué se trataba el matrimonio. Pero había que luchar contra el divorcio. Bueno, y así tantas otras cuestiones. Hay que ir a los principios y no a las meras costumbres. Atenti con esto que es muy importante. Porque gente convierte las costumbres en ¿qué? En principios. Es decir, cosas, bueno, esto es lo que ha pasado y pasa, que es causa de tantos problemas, a veces en las familias, en se discuten sobre cosas meramente que niñas, ¿no? Y no se va a la cuestión de fondo. Bueno, entonces fijaros qué interesante la pedagogía de Jesús, ¿eh? O sea, su clave es, vamos al principio. Entonces, por eso yo estoy diciendo que a Jesús no le interesaba el divorcio. Lo que le interesaba es volver ¿a dónde? Al principio. Es decir, lo que le interesaba a Jesús es el valor, descubrir el valor de ¿qué? Del matrimonio. ¿Entendéis? Esta es la base. Bueno, vamos a ver cómo. Entonces, acá, ¿sobre qué se asentaba la excepción? Esta excepción, ¿sobre qué se asentaba? Se asentaba sobre el privilegio de los varones. Ahí está la cuestión. Eso era exclusivamente esta data, o sea, el privilegio de los varones. Entonces quedaban fuera ¿quiénes? O sea, las víctimas eran las mujeres. No me meto en las costumbres de la época porque sería muy largo. Pero lo que sí sabemos es que las mujeres eran las víctimas. Entonces, ¿qué plantea Jesús? ¿Ven? Lo que plantea es la defensa de ¿quién? La defensa de la mujer, que era la que estaba en entredicho. Perdona, Luis, yo creo que Moisés también quiso defender a la mujer, ¿eh? Porque en la época los divorcios existían, lo que no estaba era esa especie de repudio, como se le dice, pero que casualmente lo que hace es proteger a la mujer diciéndole al varón, no puedes tomarla de nuevo y hacer lo que quieras con la mujer. Si vos no querés tomarla, ok, pero tiene que haber... Yo creo que Moisés también intentó proteger a la mujer. Es una opinión mía, ¿no? Bueno, es muy bien, una opinión tuya. Ajá. Ahora, dentro de lo que era la estructura de... Digo, yo estoy hablando... fue llevando las cosas para ese lado. Pero yo estoy hablando del pueblo de Israel. Uh-huh. O sea, yo no lo contrasto con otros ámbitos, otras culturas. Por eso digo que sería un poco amplio. Uh-huh. Lo que sí aquí es que tenemos esta cuestión
porque la clave esencial estaba sobre el privilegio del varón, estaba en la época sobre el, digamos, señor de la vida. O sea, la fuente de vida era el varón, no era la mujer. Entonces, por eso los varones asentaban todavía más ahí su privilegio. Por eso la mujer era solamente receptor pasivo, no tenía dimensión activa en el orden de la fecundidad. ¿Está? Por eso de ahí los derechos los tenía siempre, incluso a nivel después de familia, por eso se llamaba patriarcalismo y patrimonio. Patrimonio, ¿no? O sea, esto hay que tenerlo presente. Por eso es muy interesante la novedad que va a introducir aquí Jesús en una sociedad tan fuertemente patriarcal, en relación al lugar de la mujer que no tenía, en ese sentido, no tenía prácticamente esa relevancia. Bueno, y entonces, ¿qué le dice? Ahora es cuando le plantea, pero no fue así al principio. Porque al principio Dios los hizo, voy a poner aquí el verbo, varón y mujer. Ahora viene una clave. Hay quien dice, hombre, pero Dios está justificando porque creó primero a quién. Al varón. Por favor, ¿cómo podemos desarmar esa ingenuidad? Porque yo he escuchado, no se vaya a pensar, más de uno que siga parado con el tema este. Y si no, piensen en el capítulo 2, porque primero creó a Adán y después vino Eva, así de remate, ¿no? Y entonces, ¿cómo le respondemos a esa gente que todavía andan dando vueltas? Pero bueno, vino después. Oye, no debía ser tan bueno porque fíjate a qué llegó. Sí, Bueno, por favor. Y Dios lo vio tan bueno al hombre, tan tranquilo, dijo, ¿cómo en bromo? ¿Viste? Pero es verdad que detrás de todo chiste siempre... sí. Bueno, entonces, atenti, hay una cuestión aquí muy fuerte, muy importante, ¿no? No puedo colocar en el orden de creación, no puedo colocar cronología. Esto se llama, atenti, porque esto es un término un poquillo más grosso, ¿no? Principio ontológico, no cronológico. Dios no anda con tiempos, primero, segundo. Eso se lo pusimos a nosotros. Pero Dios no tiene esas categorías temporales. Por eso, la clave acá es clave de simultaneidad, no de prioridad. Pero por no haber leído cosas tan simples como eso, que Dios no se maneja en categorías de cronología, de temporalidad, es lo que dio lugar, como os digo, a esta especie de afirmación cultural. Culturalmente, entonces, vino eso. Bueno, ¿y qué es lo importante además? Que si Dios dice acá el texto, si Dios nos hizo varón y mujer, y, atento ahí, y mujer, ¿qué resalta? Lo que Jesús quería resaltar, la igual dignidad. Por eso venía un documento que hubiera querido traer y se me olvidó. Pero no importa, le tengo la frasecita todavía en la memoria, que dice algo así, que son iguales para complementar, iguales para, digamos, asumir, diríamos, la complementariedad y diferentes en el orden de la dignidad. ¿Entienden? Eso es muy importante. Es decir, igualdad y diferencia, igualdad y diferencia. La igualdad no es como se entiende ahora que, como diríamos, bajar al orden de nivelación.
nivelación. Eso es lo que entiende la gente por igualdad. Pero la igualdad en esta dimensión o en el orden de Jesús está en clave de la diferencia. ¿Sí? Esto es muy importante. La igualdad no es nivelación. La igualdad es integración ¿de qué? De la diferencia. Después voy a trabajar un poquito eso que es muy importante. Entonces, lo que pretende Jesús es justamente destacar esta clave de la dignidad en base a la igualdad. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque la cosa es bien simple. Ustedes me pueden decir, ¿es posible el amor cuando no hay un cuadro de horizontalidad? No. Es impensable. ¿Cómo puedo yo pensar el amor en esta categoría? Esposo, esposa. Entonces es absurdo. Entonces, yo no sé ni cómo se puede, es un decir, porque después la práctica sí lo hizo. ¿Entendéis? Exactamente. Pero en este modelo vertical, es imposible que surja el amor. Lo que puede surgir, ¿qué? Es el deber. Eso es otra cosa. Es decir, el deber de ¿qué? De que el matrimonio es una institución destinada a la procreación. Y después si sientes algo, perfecto. Pero si no lo sientes, no importa. Lo importante es esto. Entonces, esto es importantísimo para Jesús. Sin igualdad no puede darse ¿qué? El orden del amor. Ahí es donde está la clave. Por eso lo que reclama Jesús en ese contexto, ¿qué es? ¿Qué le reclama a los fariseos? Que ustedes no respetan este principio fundamental de la igual dignidad de las personas. Porque si no hay igual dignidad, nunca podrá haber tampoco ¿qué? Amor. Por lo cual tampoco habrá matrimonio. Esto es así, es más simple. Ahora, lo increíble es justamente cómo pudo aventurar Jesús todo esto en aquel modelo de ¿qué? En aquel modelo de sociedad. ¿Entendéis? Y precisamente, ¿qué dirá Jesús? Que cuando el matrimonio está firmado en este orden de igual dignidad, que es el que hace posible el amor, no hay que tenerle mucho miedo a que... ¿Se entiende? Pero ven que Jesús no vino a qué? A combatir el divorcio, sino a qué? A descubrir la esencia y el sentido de esta relación. Y por eso hoy nos damos cuenta que la clave ¿cuál es? Que si existe el divorcio es porque esa relación no está planteada en clave de igualdad desde la dignidad de las personas, porque no ha podido brotar el verdadero sentido de lo que es el amor. Porque también es verdad que el amor no es un acto, que el amor es un proceso. Eso es fundamental. O sea, tiene su inicio y se va, lógicamente, se va desarrollando. Por eso, volviendo acá, dirá Jesús esa frase también tan linda, que ahora vamos al capítulo segundo, porque también lo cita Jesús, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso es interesante. Pero vamos por partes ahí. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero en principio, insisto, esta es la clave a través de la cual Jesús le quiere responder a los fariseos
para superar o abrirles la cabeza en relación a que lo que ellos han tomado como un principio, se lo han asumido como privilegio, eso no tiene nada que ver con quién, con la voluntad de Dios. Una de las frases más fuertes que yo escuché del Papa, yo no sé si fueron oficiales o no, ahora que tú vienes de por allá, puede ser, pero hasta yo sospeché si sería verdad o no. Dijo el Papa algo así como que para él más del 80% de los matrimonios no están, ¿qué? No son válidos. ¿Será verdad? Lo dijo. Qué suave. No me llevo de realidad. Yo lo escuché a Menéndez, Pero yo no sé quién es. Primero grado de San Martín. con estilo La época de los muy particular, realmente un hombre más bien conservador. Y él afirmaba, él decía, el 75% de los matrimonios estoy seguro que son inválidos, que son nulos. Wow, ¿y eso qué era Menéndez? Pero hay que ver los años que hace de eso, porque antes el casamiento era así. Y somos todos grandes. Antes por ahí una chica quedaba embarazada algo y se casaba. Hacían el casamiento. No estaba la libertad de decisión. También digo una cosa muy importante. La iglesia tiene un concepto muy abstracto del matrimonio. También muy bien, tienes razón. Y esta es otra, eso es en el último, la exhortación última, ¿no? De Amoris Leticia. No, Amoris Leticia, ¿no? Que ahí es donde hace un reclamo muy importante sobre esta visión, ¿no? No nos movamos con una dimensión tan ideal que después no tiene realidad, ¿no? O sea, es demasiado abstracto y después es que, como eso que decía Jesús, le pones la horca al otro y después tú te escapas para cualquier esquina, ¿no? Esas exigencias. Pero a mí lo que me importa es esta clave fundamental, porque es la que tendríamos que revisar hoy. Que aquí es donde se juega toda la estructura de esta relación. ¿Entendéis? O sea, y ahí es donde precisamente, fijaros, de este principio de Jesús, es a partir del cual todo el magisterio comienza a abrir un nuevo cauce, que esto se manifiesta esencialmente desde ya el Vaticano II, la Gaudium et Spes, y el que quiera leer, número 49. ¿Qué es lo que se comienza a abrir? Algo fundamental. Finalidad del matrimonio. Antes era fácil. La finalidad del matrimonio es la procreación. Pero ahora comienza a insertarse algo. Finalidad del matrimonio. La comunión. Comunión. La dimensión de la unión. Un común unión. Esa es finalidad del matrimonio. Porque es hacia donde tiende que es el primer impulso del amor, no es la procreación. El primer impulso del amor es la comunión entre las personas. Y por supuesto esa comunión abierta. Estoy de acuerdo, pero es que nosotros nos habíamos olvidado de qué. De este principio esencial que es la comunión, la unión, que implica eso que pongo ahí, que es una I. Por eso es la I copulativa, ¿no? O sea, lo que une. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que prácticamente los documentos, el magisterio de la Iglesia ha venido a reforzar esta posición de Jesús. ¿Se entiende? Y qué impresionante que Jesús no innovó, sino que sencillamente volvió ¿a dónde? Al principio. O sea, quiere decir que no debe ser tan alta. Pero ahí pone una nota que me parece que hay que tomarla en cuenta.
el principio decía que al hombre le era lícito dar la declaración de divorcio. No, ese no es el principio. Ese es Moisés. Ese fue el Señor Moisés. Y eso fue lo que le alegaron los fariseos para afirmar su privilegio. Bueno, pero Jesús en Marcos, en ese momento, también dice que el que se case con una mujer dejada por su marido también comete adulterio. Entonces ya le está dando una categoría a la mujer, que antes no la tenía. Perfecto, pero también lo dice del marido, o sea, de la mujer y del marido, los dos. Pero yo lo que voy es, más allá de las, digamos así, de las situaciones, tenemos que ir primero, para ver bien las situaciones, tenemos que tener bien el ocular. Porque si no tengo bien enchufado, como ahí está grabando, ¿ves? Si está bien calculado, pone para cualquier lugar. Y entonces, este es el ocular desde donde se debe mirar la esencia de esta relación. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque de este plano es de donde vendrá todo lo demás. Es decir, ¿cómo vas a constituir? Ese primer núcleo relacional es el determinante del otro núcleo, que será ¿cuál? El ámbito de familia. Entonces, cajón desastre, como dicen por ahí. En cambio, nosotros queremos poner después el acento más en la familia que en el núcleo o la esencia que mueve todo ese cuadro de comunidad. Bueno, claro. Bueno, esto está claro. Está clarito, ¿no? Bueno, por eso yo insistía tanto que a Jesús no le preocupaba tanto defender el tema o antidivorcio, sino el matrimonio. En esta estructura donde, curiosamente, no es que sea tan... ¿Vosotros le veis ahí algo de antihumano? Yo solamente estoy convencido de una cosa, que si este principio hubiera estado más claro, no tendríamos hoy ni siquiera tanta reacción que antifeminista. ¿Por qué? La reacción feminista que está reclamando ¿qué? Claro, reclamando su lugar, o sea, su, entre comillas, derechos o dignidad o lo que fuese. ¿Entendéis? Y eso es lo que se generó por quedarnos allá con el señor Moisés. Bueno, sigamos otro punto. Hasta acá, como digo, no hay ningún problema, pues sigamos para adelante. Te tengo ¿qué es? El concilio. ¡Ay, qué eso, cosecha! Bueno, ya lo tiene aquí remarcado, así que yo lo único que voy a hacer es leer cositas. Bueno, pero dice, número 49, aquí ya está marcado, por ejemplo, este amor por ser eminentemente humano, ya que va de persona a persona, con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial toda la realidad de esa vida, digamos, matrimonial. Pero esto lo dice, ¿y año qué? Año 65. Bueno, lo que sí sé es que Biblia se lo tiene súper marcado, muy bueno. Bueno, vamos ahora a ampliar un poco más esta dimensión. Y vamos a hacerlo con el segundo texto. O sea, Jesús dijo, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, pero no se ve muy clara esa relación del dejar al padre y a la madre a partir de acá. Por eso vamos a analizar un poquillo más a fondo ese capítulo segundo del Génesis con nuestro Adán y Eva. Bueno, vamos a ver de qué va. Como ya todos lo sabéis, e indudablemente, pues vamos a comenzar el análisis directo de ese capítulo donde el objetivo para nosotros sigue siendo el fundamental, el sentido último, profundo de esta relación. Estamos fundamentándola en el orden de ¿quién? En el orden de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta relación está formando parte
del orden de Dios. Muy bien. Hay un detalle que es muy importante, además. Quisiera adelantarlo ya. Si esta relación es un qué, si esta relación es para nosotros, ¿no? Ya desde acá es un sacramento. ¿Por qué desde la creación es un sacramento? Pues muy sencillo, porque siempre decimos que sacramento es lo que hace visible lo invisible. Entonces, si Dios es amor, ¿cómo puede hacerse visible? Pero si no lo veo. ¿Cómo hace visible Dios que es amor? A través de la relación del varón y la mujer. A través del amor humano. Y por eso se dice que el lugar donde ese amor se vive quizás con más, digamos, profundidad, si queréis, ¿no? Pero originalidad es ahí. No se agota, por supuesto, en el matrimonio, pero estamos hablando de un núcleo fundamental, porque es integral. Bueno, y digo que eso es un sacramento. ¿Veis qué sacramento? Hacer visible a Dios. Ahora, si esto significa hacer visible a Dios, ¿qué implica, pues? Que si es sacramento porque hace visible a Dios, entonces quiere decir que a Dios se lo vive ¿en de qué? Se lo vive en la vida cotidiana. Es decir, que el lugar donde se encuentra Dios y a Dios, es en esa ¿qué? En esa vida. Y se hace visible el amor de Dios, ¿solo qué? Cuando van a misa toda la familia junta. No, por supuesto. O cuando llegan eventos. No. En la vida cotidiana. Cocinando, trabajando, lavando, etcétera, viviendo todas esas situaciones, y fijaros hoy si no, todos estos desafíos, todas estas problemas, angustias, es decir, ahí es donde estamos, ¿qué? Viviendo el amor, evidentemente, de Dios. ¿Cómo estamos revelando también en toda esta realidad el amor de Dios? Entonces esto hay que tomarlo muy en serio, porque la gente, no sé cómo ha reducido demasiado sacramento solo a qué. Sacramento, lugar de encuentro con Dios, iglesia. ¿Cómo? Entonces, ¿qué quedó? ¿El matrimonio quedó devaluado? ¿No es lugar de encuentro con Dios? Claro, pero ¿cuánto se vive? ¿Cómo está todavía presente esa concepción de lo sagrado que parecía que la exclusividad del lugar de encuentro solamente es en algunos sacramentos? Pero pasado al orden de esta realidad humana que es el matrimonio, ya no es tan lugar de encuentro con Dios. Entonces, qué fantástico, ¿no? Porque en el matrimonio, en toda esa realidad que constituye esta vida, te estás encontrando ¿con quién? Te estás encontrando con Dios. Entonces tampoco es, ay, me tengo que escapar porque tengo que ir a hacer oración. No, tu oración es ¿qué? Es tu realidad. Esa realidad que estás en tu casa y que estás... Bueno, siguiente. Vamos a ver ahora la segunda parte. Por tanto, digo, Jesús usa... ¿Qué pasó? ¡Wow! Pero esto se pasó rápido. Para cerrar esta parte, una cosa práctica de lo que vos decís. ¿Cuál? En el episcopado argentino, en la década de 70, surgió una moda pastoral de las famosas prioridades. La primera había sido la de familia. ¿Cuál era el lema que se usó para difundirla? ¿Alguien se acuerda? Wow. Yo no estaba así. Hay que hacer historia de nuestra pastoral. La familia que reza unida. La familia que reza unida permanece unida. Fue la frase más espantosa que se usó en la pastoral familiar. Claro, porque parecía que hay que rotar una Ave María o cosas por el estilo. Lo digo por experiencia porque yo trabajaba en sentido, a nivel diocesano en otras cosas, participé de encuentros nacionales y gente capacitada decía, está marcando una línea que va a deformar la visión teológica más rica que tiene el matrimonio y la familia. Tal cual.
Bueno, porque ese era el afán de sacralización. Que todo tiene que ser sagrado, sagrado. Y lo sagrado es la vida. Poner a... Bueno, qué horror. Bueno, entonces se toma un café rápido. Ah, perdón, antes de que os levantéis. Como esto es tan cortito, ahí sigue la bibliografía presente, ¿eh? O sea, sobre todo el matrimonio cristiano a terapia no le viene mal. Pero terapia, por favor, entenderlo, no para ir a consultar a Freud, sino terapia significa cuidado. O sea, ¿qué cuidados necesita hoy el matrimonio? Por eso veis, este cuidado de devolverlo a la fuente, es una clave, como veis, fundamental. Bueno, y otras cositas que hay por ahí. O sea que no hace falta venir a la iglesia, estando viviendo el matrimonio. No, es que si lo vives bien, te irás a la iglesia. Y a veces tendrías que venir para poder vivirlo mejor. Les vamos a entregar unos papelitos como para que si les surge alguna pregunta que la puedan escribir para después poder hacerlo. Así que mientras doy es para eso. Sí.